Quedamos después de clase. No se suponía que viniera. Ese día me sonrió como siempre. Justo antes de llevársela. La estudiante transferida. La chica que lloró y me llamó cruel. Él le creyó. Él la defendió. Y me dejó, una y otra vez, mientras yo me quedaba allí, ahogándome en la confianza que nunca debía haber dado. Me arrebataron mi juventud como si fuera suya para arruinarla. Pero al final, solo necesitaba convertirme en alguien a quien no pudieran tocar. El último año tenía una rutina. Despertar a las 5:30 de la madrugada. Lavar la ropa. Revisar las notas del examen. Desayuno si el tiempo me lo permitía. Si no, solo una barrita de proteínas guardada en un rincón de mi mochila. Me gustaba así. La rutina lo hacía fácil. Predecible. Cómodo. Así que cuando Ryan Carter se sentó en el escritorio a mi lado ese martes por la tarde y susurró: «Vamos a hacer una locura este fin de semana». Lo miré como si acabara de sugerir que incendiáramos la escuela. Sonrió, con esa sonrisa infantil que lo había sacado de apuros desde segundo de primaria. «Vamos, Emily, vamos a ver el amanecer este sábado. Caminata nocturna. Cima, solos los dos». Parpadeé. ¿Amanecer? Ryan. Son las vacaciones. Estaba pensando en recuperar el sueño. Exacto, dijo. Por eso deberíamos hacer algo diferente. La juventud no tiene precio. ¿Recuerdas? Esa frase me hizo reflexionar. La juventud no tiene precio. No era suyo, ya lo había oído antes. De ella, Isla Bennett, la estudiante de intercambio con el pelo negro brillante. Una risa alegre y esa confianza natural que llamaba la atención sin proponérselo. Era todo lo que no éramos nosotros. Ruidosa donde éramos silenciosos. Cálida donde éramos comedidos. Y desde que se unió a nuestra clase hace 2 semanas, las cosas habían empezado a cambiar. Isla fue quien lo dijo primero. Recordé haberlo oído en la clase. La juventud no tiene precio, declaró, y su voz le sonó por toda la sala mientras adjuntaba una Polaroid de dumplings y luces de la ciudad a su reportaje. Ryan había estado sentado detrás de ella ese día, con la barbilla apoyada en la mano y los ojos brillantes mientras la escuchaba hablar. Nunca antes había dicho esas palabras. Hasta ahora no, así que intenté no darle demasiada importancia. De acuerdo, dije, guardando el lápiz en el cuaderno. Vamos a volvernos un poco locos entonces. Su sonrisa se ensanchó. Genial, revisaré los mapas de senderos esta noche. Algo pintoresco, pero no muy empinado. Trae tu chaqueta de senderismo. Sonreí. Esa chaqueta, gris claro con costuras verde azulado, había sido un regalo de la abuela de Ryan el invierno pasado. Dijo que me hacía resaltar la mirada. Seguíamos charlando sobre la altitud y las apps del tiempo cuando Isla se giró en su asiento. Un viaje espontáneo, dijo con tono ligero. Yo también voy. Ryan levantó la vista. Me preparé. Entonces se rió. Claro, ¿por qué no? Me dio un vuelco el corazón. Esa noche, saqué la chaqueta del fondo del armario. Todavía olía ligeramente al detergente con aroma a menta de su abuela. Lo dejé en el borde de mi silla. Esperé un mensaje de confirmación de Ryan. Quizás algo como, ¿qué ganas? O incluso, el camino va a ser épico. Pero no pasó nada. En cambio, alrededor de las 11:42 de la noche, mi teléfono vibró. Ryan, surgió algo. Sábado libre. Me quedé mirando el mensaje. Sin explicación. Ya. Dudé y escribí. Emily, ¿qué pasó? ¿Necesitas ayuda? No hubo respuesta. Observé la pantalla durante 5 minutos. La escena no apareció. El globo de escritura no apareció. A medianoche me di por vencido. Volví a doblar la chaqueta y la guardé en el cajón. El lunes llegó demasiado rápido. Apenas había entrado al aula cuando oí un susurro. Ryan, no puedo creer que hayas ido. ¿De verdad era Wendy's Sub Dumplings? Sigo viendo ese sitio en TikTok. ¡Qué envidia! La juventud no tiene precio. Iba a medio camino de mi asiento cuando alguien lo dijo. Espera, ¿no dijiste que ibas con tu amor de la infancia? Cállate, está aquí. El aula se quedó en silencio. 20 pares de ojos se volvieron hacia mí. Ryan incluido. Miraron. Incómodo. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre el escritorio. Su mirada iba de mí a algún lugar detrás de mí y luego de vuelta. No te vi esta mañana, dijo con demasiada naturalidad. Me quité el bolso del hombro. Tomé un atajo. Él frunció el ceño. Solo hay un camino desde nuestro barrio hasta la escuela. No respondí. No tenía por qué saber que había estado en la puerta principal a las 6:50 de la mañana. La hora a la que siempre nos encontrábamos. Que había esperado 10 minutos antes de que un amable guardia de seguridad finalmente me dejara entrar temprano. No tenía por qué saber que había asumido que era un malentendido. Que tal vez estaba enfermo. Que tal vez su teléfono se había apagado. No necesitaba decirle nada. En mi escritorio, me senté lentamente, con el corazón latiéndome a un ritmo extraño e irregular. Car.
mi compañero de escritorio. Se inclinó. ¿No dijo que iba contigo? Susurró. No respondí. Carr sacó su teléfono y amplió una foto. Mira, ahí estaba. Un carrusel de 9 fotos. La del centro mostraba a Isla, con la cabeza apoyada ligeramente en el hombro de Ryan, ambas iluminadas por el suave rubor del amanecer. Otro mostraba un plato de albóndigas de sopa. Otro, la cima con sus siluetas, una junto a la otra, contra un cielo púrpura. Facción, la juventud no tiene precio. Caminata nocturna a la cima. Amanecer, recuerdos creados. A casi todos les gustó la publicación. Incluso los profesores, incluso mi primo. Miré hacia otro lado. No hable con acento agudo mucho ese día. Respondí las preguntas del profesor. Tomé apuntes. Almorcé rápido en la biblioteca. Al salir, me sentía entumecido. Ryan y yo siempre caminábamos juntos a casa. Había sido una regla tácita desde la secundaria. Incluso cuando ambos llevábamos mochilas Pokémon. Pero no lo esperé ese día. Caminé rápido, hombros encorvados, brotes de rebaba. Seguía pensando que tal vez me alcanzaría. Tal vez se detendría a mi lado y me pediría perdón. Fui una estúpida. Quizás todo tendría sentido, pero no lo tenía, y nada tenía sentido. De vuelta en casa, me senté en el borde de la cama mirando la chaqueta de senderismo. La habíamos elegido juntos. Recuerdo probármela en la tienda, girarme hacia el espejo y ver a Ryan asentir con una extraña expresión de aprobación. Esa es, dijo. Pareces portada de revista. Me reí, incrédula. Ahora estaba arrugado en el cajón. Desgastado, aturdido, innecesario. A medianoche, dejé de estudiar. Dejé el libro de física a un lado y me tapé con acento agudo la cabeza con la manta como de pequeña. Busqué el contacto de Ryan. Volví a leer el último mensaje. Surgió algo. Sábado libre. Eso fue todo. Sin disculpas. Ninguna explicación. Ningún reconocimiento de lo que habíamos construido en silencio durante años. A las 2:11 de la madrugada borré la conversación. Luego las fotos, luego su contacto. Mi teléfono se sintió más ligero después de eso. Pero mi pecho no. Para el martes por la mañana. Los susurros se habían apagado. Pero no habían muerto. Flotaban en el aire como un perfume rancio. Sutil pero sofocante. Mantuve la cabeza gacha, con la vista fija en el libro. Intentando ignorarlo todo. Equilibrio. Solo necesitaba mantener el equilibrio. Entonces vi los zapatos de Isla. Zapatillas blancas, con los cordones atados en pequeños lazos. Estaba de pie junto a mi escritorio, radiante como si el fin de semana no hubiera partido el mundo en dos. «¿Te traje algo?», dijo, colocando una cajita cuidadosamente empaquetada frente a mí. Las famosas albóndigas de sopa de Wendy, siglo. Los guardé solo para ti. Bajé la vista rápidamente. La caja aún estaba ligeramente húmeda por la condensación, con la tapa bien cerrada. Podía oler el tenue aroma grasiento del caldo recalentado. Era casi cómico. Volví a levantar la vista. Gracias, dije secamente. Pero estoy bien. Su sonrisa vaciló. No mucho, solo un tic en la comisura de sus labios. Luego miró hacia atrás. No necesité mirar para saber quién estaba allí. Emily. La voz de Ryan llegó desde arriba. Ella te trajo esto. Al menos prueba uno. No levanté la vista. Dije que estoy bien. Ella se esforzó. Dijo con voz tensa. Todos están mirando. No lo hagas incómodo. Así que ahora era yo quien lo ponía incómodo. Sentí que la clase se detenía a mi alrededor. Ese cambio incómodo en el ambiente cuando la gente finge no escuchar. Pero se queda pendiente de cada palabra. Un susurro desde atrás. ¿Qué le pasa a Emily? ¿No es obvio?, murmuró alguien más. Está celosa. ¿No era la princesita de Ryan? Princesita. Las palabras me aferraron la garganta como un alambre. Ryan se quedó allí, frunciendo el ceño, mientras Isla fingía sonreír. ¿Cómo llegó a esto? ¿Por qué me sentía como si estuviera en un escenario interpretando el guión de otra persona? Apreté los puños bajo el escritorio. Ryan se inclinó un poco, con la voz más baja, pero no menos firme. Vamos, no montes un escándalo. Y ahí estaba, la última grieta de mi paciencia. Levanté la cabeza y lo miré fijamente. No soy yo quien está haciendo un escándalo, dije seca y silenciosamente. Isla dio un paso adelante, con los labios aún curvados, pero su voz destilaba una fingida preocupación. No pasa nada si no los quieres, Emily. Puedo dárselos a Di, su perro, la que siempre publicaba, vestida con moños y sombreros. Me ofrecía restos de comida de perro, delante de toda la clase. ¿Ya terminaron de actuar?, pregunté alzando la voz. Todos se quedaron paralizados. ¿He dicho una sola palabra desde que entré en este aula? No, ni uno solo. Y aún así, de alguna manera, ¿soy el problema? Me has estado provocando toda la mañana. ¿Y para qué? Para hacerte la víctima. Isla parpadeó. Su sonrisa se desplomó como un vaso de cristal.
Ryan se interpuso entre nosotros. ¿Qué demonios? Emily, estaba siendo amable. Me arrebató la caja del escritorio. Demasiado rápido. La tapa de plástico se deslizó. Una sopa espesa y aceitosa se derramó sobre la mesa. El olor llenó la habitación. Isla jadeó con acento agudo suavemente, con la mano sobre la boca y los ojos vidriosos. Y entonces, justo como se esperaba, soltó un sollozo ahogado y salió corriendo del aula. La puerta se cerró de golpe tras ella. Ryan se giró hacia mí. Apretó la mandíbula. ¿Estás contento ahora? Lo miré fijamente. ¿Qué? Solo intentaba hacer algo amable. No fui contigo, ¿así que la hiciste llorar? Su voz era tan fuerte que hasta la última fila lo oyó. Tan fuerte que me quemó la piel. Miré a mi alrededor. Todos me observaban. Nadie habló por mí. El profesor entró justo en ese momento con un montón de exámenes. La sala se quedó en silencio como si nada hubiera pasado. Ryan apretó la mandíbula y salió directamente por la puerta trasera. Ni él ni Isla volvieron para el resto de la clase. Durante el recreo me quedé. Estaba de guardia en el aula. Qué apropiado, pensé mientras me arrodillaba junto a la mancha del azulejo, frotando la zona donde el caldo se había secado y había quedado pegajoso. Me dolía la muñeca. La esponja chirrió. El olor aún persistía. Una mezcla de vinagre barato, cerdo y humillación. Froté con más fuerza. La puerta crujió detrás de mí. No me giré. Ya lo sabía. La voz de Isla sonó tranquila y suave. Emily. No respondí. Tras una pausa, ella entró unos pasos tímidos. No quise hacerte daño. Seguía sin darme la vuelta. Ni siquiera sabía que ya no ibas. Continuó. Ryan solo me dijo que íbamos cuando ya estábamos al pie de la montaña. No dijo nada de ti. Dejé la esponja y me levanté. ¿Y qué? Dije despacio. ¿Dices que eres inocente? Digo que no te hice nada. Dijo con voz temblorosa. Solo quería llevarme bien con todos. Ese tono otra vez. Ese tono suave, con los ojos abiertos, de pobre de mí, que convertía cada confrontación en su historia triste. La miré fijamente. ¿Has leído demasiadas novelas románticas? Pregunté. ¿De verdad crees que eres la pobre estudiante transferida acosada por su ex celoso? Abrió la boca, luego la cerró. Sus ojos se pusieron rojos. Me arremangué y pasé junto a ella. Si estás intentando ganar el premio a mejor actriz, lo estás haciendo genial. Incluso tienes el papel principal en tus manos. No me siguió. Ni siquiera había llegado a la cafetería cuando vibró mi teléfono. Un nuevo mensaje de Ryan. No te desquites con ella. No querías ir de excursión. Así que le pregunté a alguien más. ¿Por qué enojarte? Me quedé mirándolo. El mundo fuera de las ventanas era gris. La lluvia manchaba el cielo como un lápiz arrastrado sobre papel mojado. Los estudiantes corrían por el patio riendo bajo los paraguas. Metí el teléfono en el bolsillo. Esa extraña opresión en el pecho se aflojó. Así que eso es lo que estábamos ahora. Una reprogramación, un sustituto, una comodidad. Qué buenos novios de la infancia. Siempre volvíamos juntos a casa caminando después de las clases de la tarde. Todos los días, desde la secundaria hasta ahora. Incluso cuando su casa estaba más cerca. Ryan insistía en acompañarme a mi puerta primero. Entonces subía corriendo al tercer piso. Abría la ventana de par en par y lo llamaba para que me devolviera el saludo. No había faltado ni un solo día. Lo sabría. Esta vez no lo esperé. No quería que viniera. Caminé deprisa. Las correas de mi bolso se me clavaban en los hombros. El sonido de la lluvia se hacía más fuerte a cada paso. Al pasar por su edificio, me detuve. Las luces del piso de arriba estaban encendidas. Pude distinguir la silueta de su abuela moviéndose por la cocina. La figura encorvada que me resultaba familiar. Y que había visto más de niño que a mis propios padres. Su cálida voz resonaba en mis recuerdos. Pequeña Emily, ven a cenar a casa de la abuela. Ryan es mayor que tú. Te cuidará. Durante años lo hizo. Pero ahora él se había ido. Y yo ya no era alguien a quien valiera la pena cuidar. Caminé el resto del camino a casa sin mirar atrás. Tenía los zapatos empapados, mis calcetines aplastados, pero no bajé el ritmo. Al llegar a mi edificio, me quité la chaqueta, la tiré al suelo y fui directo a mi habitación. No lloré, no grité, simplemente me tumbé boca abajo contra la pared y escuché cómo el silencio se apoderaba de mí. El miércoles por la mañana, me cansé de fingir que todo era normal. Seguí llegando temprano, seguí respondiendo a la profesora, seguí resaltando mis notas con colores alternos. Pero algo dentro de mí se había silenciado. Sin embargo, el mundo, como siempre, insistía en ser ruidoso. Cuando entré al aula ese día, había una caja envuelta en papel brillante sobre mi escritorio. Fruncí el ceño, la mitad de la clase también, que ya estaban mirando el suyo. Cada pupitre tenía uno, postres pequeños envueltos en papel amarillo pálido y atados con una fina cinta de raso.
Como recuerdos de boda. Isla estaba al frente de la clase con las manos juntas. Radiante. Quería agradecerte por tu hospitalidad. Dijo con voz alegre. Ha sido difícil transferirme últimamente, pero me sentí muy querida. Así que hice esto para ti. Espero que todos entiendan mi sinceridad. La clase aplaudió. Algunos sonrieron. Algunos se encogieron de hombros. La mayoría simplemente tomó el regalo. Yo miré el mío. Una etiqueta escrita a mano colgaba del listón. Para Emily. Espero que nos llevemos mejor. Carita feliz. Isla. Se me hizo un nudo en la garganta. Mi compañera de escritorio. Cara. Ya había abierto el suyo y le había dado un mordisco. Emily, ¿no te comerás el tuyo? Preguntó entre mordiscos. Está buenísimo. Tomé la caja con cuidado y la puse en el borde del escritorio. Puedes quedártelo si aún tienes hambre. Cara parpadeó. ¿En serio? Extendió la mano para cogerlo. Pero antes de que sus dedos tocaran la cinta. Isla apareció de repente frente a nosotros. Con los ojos abiertos, la voz temblorosa lo justo para llamar la atención. Solo quería ser tu amiga. Me dijo lo suficientemente alto para que los estudiantes cercanos la oyeran. ¿Eso no está permitido? Me quedé paralizada. Señaló la caja. ¿Te di uno de los mejores pasteles y lo regalas? ¿Es broma? ¿Intentas avergonzarme? Varios compañeros levantaron la vista. Me sobresalté. Se me encogió el estómago. Aquí vamos de nuevo. No lo era. Empecé, pero era demasiado tarde. Cara retiró la mano inmediatamente. Como si hubiera robado algo. Quizás deberías devolvérselo. Me puse de pie. Bien. Metí la mano en mi bolso. Saqué la cartera y saqué un billete de 100 rupias. Se lo mostré a Isla. ¿Cuánto era? Te lo devuelvo. Sus labios temblaron. Sus ojos se pusieron vidriosos al recibir una orden. ¿Por qué haces esto? Susurró. No te hice nada. Desde el otro lado de la habitación. Alguien murmuró. Esto es demasiado. Solo intenta ser amable. Otra voz intervino. Sí, Emily. Todos somos compañeros de clase. Es pan comido. Miré a la multitud que se reunía. Un círculo de silencio nos rodeó. Ryan echó la silla hacia atrás y cruzó la sala furioso. Basta, espetó. ¿Te diviertes con esto? Hacerla llorar delante de todos. Sus palabras fueron como una bofetada. Incluso mi compañera de escritorio. Cara, murmuró. Solo tenía hambre. Creo que tiene el azúcar baja. Me tragué el calor que me subía por el cuello. No me estoy dirigiendo a nadie. Dije. Fue solo un malentendido. Yo pago el pastel. Eso es todo. Pero el daño ya estaba hecho. A Isla le temblaban las pestañas. Sus mejillas se sonrojaron como si estuviera a punto de desplomarse. Ryan me fulminó con la mirada como si hubiera arruinado una fiesta nacional. Has cambiado, dijo. La ola me golpeó antes de que pudiera prepararme. Tiré la caja de golpe sobre el escritorio. Le quité la cinta y abrí la tapa de un tirón. Luego fui al cubo de basura y, sin decir palabra, lo tiré todo dentro. Silencio, un silencio absoluto y aplastante. Estoy harta de los susurros. Dije. Estoy harta de que todos actúen como si fuera una bruja celosa mientras ella se hace la inocente. Ryan me miró atónito. Bueno, dije, ahora soy la villana. Contento. Salí del aula antes de que alguien pudiera responder. No sabía a dónde iba. Acabo de caminar. Bajé por el pasillo trasero. Pasé la sala de profesores. Hacia el patio vacío donde el equipo deportivo olvidado se oxidaba en silencio. El sol brillaba demasiado. Lo hacía todo más nítido. El sonido de risas lejanas. El roce de la tiza en el pavimento. El zumbido de mi teléfono en el bolsillo. No lo revisé. Regresé justo antes de la siguiente clase. Con los ojos secos pero los dedos temblorosos. Nadie me miró. Incluso Cara evitó mi mirada. A la hora del almuerzo. Me quedé sentado mientras el resto de la clase se dirigía a la cafetería. Tomé mi panecillo y me obligué a terminarlo. No quería otro sermón sobre la hipoglucemia. Fue entonces cuando los vi. Por la ventana del fondo del pasillo. Ryan e Isla. Apoyados en la barandilla, riendo. Su mano le golpeó el brazo juguetonamente. Él inclinó la cara hacia abajo, sonriéndole como si fuera la única persona en el mundo. Ella rió y dijo algo que no pude oír. Entonces ella le alborotó el pelo. Él no se apartó, se inclinó hacia él. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue un chasquido brusco, fue más bien el suave y hueco golpe de un hueso al romperse bajo la piel. Silencioso, irreversible. Más tarde, fui a la biblioteca a devolver un libro. Al salir al pasillo, los volví a ver. Esta vez no se reían. Isla abrió mucho los ojos al verme. Ryan se enderezó. Por un momento pensé que se marcharía. En cambio, se interpuso entre nosotros como un escudo. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Voy a esta escuela, dije. Igual que tú. Frunció el ceño. Me giré para irme. Pero me agarró la muñeca. No te vayas, dijo. Di lo que tengas que decir. Isla la seguía retorciéndose las manos.
Sí, Emily, por favor, hablemos. Los miré, a sus ojos húmedos, ante su mandíbula apretada. No me importa lo que pase entre ustedes dos. Dije con voz tranquila, déjame al margen. La voz de Ryan se agudizó. ¿Por qué eres tan irrazonable? Isla se acercó. No creo haberte hecho nada que te hiciera daño. La miré fijamente. ¿Esa es tu frase? Dije. ¿En serio? Se atragantó con la respiración. Solo quería ser tu amiga. Me reí, amargamente y sin aliento. No me gustas, dije en voz alta. Y no quiero ser tu amiga. ¿Está permitido? Los ojos de Isla se pusieron vidriosos de nuevo. ¿Por qué en cuanto lloras me convierto automáticamente en la mala? Si tienes complejo de princesa. Mejor vea que te lo traten en casa antes de llevarlo al colegio. Fue entonces cuando se desató el caos. Alguien gritó, cuidado, antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba pasando. Una mancha borrosa voló hacia nosotros. Una pelota de baloncesto. Vi cómo la expresión de Ryan cambiaba un segundo antes del impacto. Se giró y empujó a Isla detrás de él. Y la pelota me impactó directamente en la frente. Un estallido de dolor, un destello blanco. Entonces el mundo se desenfocó. Oí que alguien gritaba mi nombre. O quizás solo era un eco. Luego todo se oscureció. Cuando abrí los ojos, todo estaba demasiado brillante. Paredes blancas, un suave pitido, un ligero olor a antiséptico. ¿Estás despierto?, dijo alguien. Giré la cabeza ligeramente. Ryan se inclinó sobre la cama, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. ¿Cómo te sientes? Abrí la boca. Pero las náuseas aumentaron. Cerré los ojos de nuevo. No esperaba que pasara eso. Murmuró. Fue muy rápido. ¿Por qué no te moviste? No respondí. Ya llamé a tus padres. Añadió. Ya vienen. No tengas miedo. Me quedé quieto. Tras una pausa, se quedó en silencio. Luego, con torpeza, dijo. Emily, ¿crees que podríamos olvidarnos de todo esto? Abrí los ojos de golpe. ¿Qué? Apartó la mirada. El que te golpeó era el hermano de Isla. Ya pagó la hospitalización. Y bueno, fue un accidente. Lo miré fijamente. Isla quería saber si considerarías no darle tanta importancia. Solté una carcajada seca y sin humor. ¿Estoy en una cama de hospital y me pides que le haga un favor? Ryan se estremeció. Me costó incorporarme. ¿Qué te pasa? ¿Se te paró el cerebro? ¿O ya se lo comió Isla? Bajó la mirada sin palabras. Respiré entrecortadamente. ¿Así que solo estás aquí para hacer de mediador? No respondió. Ese silencio fue respuesta suficiente. Sal, dije. Seguía sin haber movimiento. Me di la vuelta. Tras una larga pausa, oí vibrar su teléfono. Lo contestó y susurró. No te preocupes. Hablaré con ella. Entonces se levantó. Iré a ver a tus padres. Dijo. Espera, dije. Se detuvo. Metí la mano en el cajón y saqué un pequeño colgante. El collar de banda de Mobius que me regaló hacía meses. Se lo tendí. Llévate esto. Y no vuelvas. Dudó. Emily. Lo dejé caer al suelo. La plata tintineó suavemente contra el azulejo. Su rostro cambió. Ojos abiertos. Dolor. Enojado. Así que ahora me estás interrumpiendo. Espetó. Eso es muy inmaduro. Salió. No miró atrás. Me recosté. Cerré los ojos y susurré en el silencio. Ese es el punto. El techo era de un blanco cegador. Tardé unos segundos en darme cuenta de que no era el aula. No estaba en la escuela. No conocía ningún lugar. La luz fluorescente de arriba zumbaba débilmente. Entonces oí su voz. ¿Estás despierto? Giré un poco la cabeza y todo me dio vueltas. Hice una mueca. La presión aguda detrás de mis ojos latía con cada latido. Ryan estaba sentado en una silla junto a la cama, inclinado hacia adelante como si estuviera a punto de saltar. Estás en el hospital, dijo rápidamente. Te pegaron en la escuela. ¿Te acuerdas? No respondí. La imagen regresó lentamente. La pelota, el pasillo, el jadeo de Sly, la mano extendida de Ryan. No para mí, sino para ella. El momento en que me di cuenta de que no valía la pena protegerme. Llamaste a tus padres, dijo. Ya vienen. El médico dijo que es una conmoción cerebral leve. Estarás bien. Parecía aliviado. Pero yo no sentí nada. Ni calor ni consuelo. Solo náuseas. Y rabia. Dudó de nuevo. Luego dijo en voz baja. ¿Crees que podríamos olvidar todo esto? Eso me hizo reaccionar. ¿Qué? Pregunté con voz ronca. Ryan evitó mi mirada. El que te golpeó era el hermano espiritual de Isla. No fue su intención. Fue un accidente. Me incorporé lentamente. El dolor de cabeza se agudizó como una cuchilla contra el hueso. Ya pagó la hospitalización. Continuó Ryan. E Isla quería preguntarte si considerarías no insistir más. Se me escapó una risa corta. Amarga. Sin humor. Ni siquiera puedo mantenerme en pie solo. Dije. ¿Y me estás pidiendo que le haga un favor a Isla? Parpadeó. No es así. Oh, no. Repliqué. ¿Y entonces cómo es, Ryan?
Guardó silencio. La habitación del hospital se sentía más fría. Estoy aquí tumbada porque elegiste protegerla a ella en lugar de a mí. Dije, ni siquiera te inmutaste cuando me golpeaste. Y ahora me pides que finja que nada importa. Sus hombros se pusieron rígidos. No dije que no importara. No. Solo viniste como su portavoz. Hizo una mueca. Ni siquiera comprobaste si estaba bien antes de empezar a negociar el control de daños para ella. Añadí. Así que no dijo nada. Así que la única razón por la que estás aquí sentado. Dije lentamente. Es para asegurarme de que me quede callado y no arruine la imagen perfecta de Isla. El silencio entre nosotros gritaba la verdad. Sal, dije. Emily, dije sal. Se quedó visiblemente desconcertado. Pero no discutió. Su teléfono vibró. Lo miró. Luego bajó la voz y murmuró. No te preocupes, hablaré con ella. Incluso ahora, sigue siendo ella. Se giró para irse. Espere, se detuvo. Metí la mano en el cajón junto a mi cama y saqué el collar. La banda de Mobius plateada que me había regalado meses atrás. La que una vez usé como una promesa. Sin principio, sin fin, lo sostuve. Toma esto también. Su rostro se congeló. ¿Qué haces? No lo quiero. No lo alargó. Así que abrí los dedos y lo dejé caer. El colgante cayó al suelo con un suave tintineo. El sonido resonó en la habitación estéril como una campana que tocaba el final de algo. Bajó la mirada hacia él. Apretó la mandíbula. Así que ahora me estás interrumpiendo. Esa es la idea. Se burló. Estás siendo inmaduro. Ya me estoy cansando. Dicho esto, giré la cara. No dijo ni una palabra más. La puerta se cerró con un clic tras él. Me dieron el alta 3 días después. Los médicos me aconsejaron descansar. Evitar las pantallas. Mantenerme hidratado y minimizar el estrés. Eso último me hizo reír por dentro. Minimiza el estrés. ¿En el último trimestre del último año? Sí. Regresé a la escuela el lunes siguiente. Entré al aula y sentí un cambio de aire. No es exactamente culpa. No es exactamente lástima. Solo incomodidad. No me importó. Fui directo a mi asiento. Dejé mi mochila y abrí mi cuadernillo de práctica. En 10 minutos, un compañero se me acercó. Preguntan por ti afuera. Dijo en voz baja. Salí al pasillo y lo vi al instante. Uniforme escolar. De complexión delgada. El pelo un poco despeinado. Como si aún no hubiera decidido si le importaba la pulcritud. Parecía nervioso. ¿Estás bien? Preguntó. Parpadeé. Tardé un segundo en reconocerlo. Entonces recordé. El chico que había lanzado la pelota. Noah Lynn. El hermano espiritual de Isla. De quien siempre presumía. No dije nada. Lo siento mucho. Dijo. Acercándose un paso. No quise golpearte. Fue una estupidez. Perdí el control. Mantuve la expresión impasible. No apuntaba a nadie. Continuó. Estábamos jugando y lo tiré sin mirar. Bajé la vista a mis zapatos. ¿Y ahora te sientes culpable? Sí, bueno, no necesito tu culpa. Dije rotundamente. Él asintió. Justo. Hubo una pausa. Solo quería ver si estabas bien. Añadió. Pero me voy ya. Seguro tienes un examen o algo así. Me di la vuelta sin responder y volví a clase. Durante todo el día sentí miradas sobre mí. Algunas comprensivas, otras suspicaces. Ryan no me miró ni una sola vez. Isla fingió que no existía. Lo prefería así, pero algo extraño ocurrió después de la escuela. Salí del edificio y comencé a caminar a casa como siempre. En el primer cruce oí pasos detrás de mí. Me giré ligeramente. Noé no caminaba a mi lado. Solo unos pasos atrás, lo suficientemente lejos como para no ser espeluznante. Lo suficientemente cerca como para notarlo. Lo ignoré. En la siguiente curva, me detuve en una tienda de la esquina a comprar algo de beber. Cuando salí, él seguía allí. ¿Qué haces?, preguntó finalmente. Parecía un poco avergonzado. Vivo cerca. Sigo yendo hacia el mismo sitio. Entrecerré los ojos. No te estoy acosando ni nada. Añadió rápidamente. Solo. Me aseguro de que llegues bien a casa. Es lo que haces cuando casi le provocas una conmoción cerebral a alguien. No respondí. En la puerta de mi apartamento me detuve. Noah también. Nos quedamos en silencio un instante. Entonces sonrió levemente. Nos vemos. Se dio la vuelta y salió corriendo en dirección contraria. La tarde siguiente volvió a ocurrir. Después de las clases nocturnas. Salí sola. Y allí estaba. 3 pasos atrás. Siempre a la misma distancia. Nunca intrusivo. Nunca hablas. Solo estás presente. Debería haberme molestado. Pero no fue así. Al tercer día, tomé la ruta más larga a casa para evitar pasar por el edificio de Ryan. Noah me siguió, ajustando el ritmo sin decir palabra. Como si ya lo supiera. Al cuarto día dejé de darme la vuelta. Y al quinto, cuando miré de reojo, me ofreció un pequeño y silencioso saludo. No le devolví el saludo. Pero no lo odiaba. Volver a la escuela después de la conmoción cerebral fue como entrar en una obra que no había ensayado.
Una en la que todos habían leído el guión y habían decidido que yo era el malo. Las miradas no eran tan fuertes como antes, pero seguían ahí. Persistentes, cercanas. Algunos compadecían, otros juzgaban, la mayoría simplemente estaban confundidos. Nadie lo dijo directamente, pero lo presentía en cada conversación que terminaba en cuanto pasaba. En cada asiento que no estaba ocupado junto al mío. En cada sonrisa que no me llegó. No me importó. Ya no. Me sumergí en guías de estudio y exámenes de prueba. Llegaba temprano. Me quedaba hasta tarde y me dejaba los auriculares puestos siempre que podía. No se trataba de demostrar nada. Solo necesitaba estar insensible. El problema era, Noaline no parecía saber cómo irse sin hacer ruido. La primera vez que se me acercó fue después de la clase de física. Acababa de regresar a mi escritorio cuando apareció junto a él como un fantasma. Me tendió una notita doblada. Anoté todas las fórmulas de la lección de ayer. Dijo, por si te perdiste algo. Lo miré, no pregunté. Lo sé, dijo simplemente, y lo dejó ahí antes de irse. No toqué el papel, no lo leí, pero tampoco lo tiré. La segunda vez que volvía a casa bajo un cielo gris. Volví a oír pasos, demasiado cerca. Demasiado familiares. Miré hacia atrás. Noah estaba 3 pasos atrás. Como siempre, te dije que no necesito que me sigas, dije sin girarme. No te entiendo, respondió con calma. Vivo cerca, siempre te las arreglas para estar cerca. Mi voz sonó apagada. Eso no es ilegal, dijo. Puse los ojos en blanco. Mira, siguió trotando un poco para ponerse a mi lado. No iba a decir nada, pero, por si acaso, no intentaba ocultar lo sucedido. Me detuve. Él también. ¿De qué hablas? Del baloncesto, dijo. El hospital. Ryan les dijo a todos que le pedí que hablara contigo. No lo hice. Ni siquiera sabía que te habías lastimado tanto hasta que el profesor me lo dijo a la mañana siguiente. Lo miré fijamente. ¿Y qué? ¿Ahora intentas limpiar tu nombre? Negó con la cabeza. No. Solo intento ser sincero. La luz de la calle parpadeaba sobre nosotros. Nos quedamos en silencio. Entonces sonrió torpemente. Probablemente me odies de todas formas. Así que no tiene sentido fingir. No te odio, dije en voz baja. Simplemente no me importa. Él asintió. Es justo. Entonces, igual que antes, retrocedió 3 pasos y reanudó su camino detrás de mí. Esa noche encontré la nota que me había dejado. Estaba escrita con letra pequeña y cuidada. No solo fórmulas, las había desglosado con diagramas, ejemplos sencillos y notas al margen. No quería admitirlo, pero me ayudó. Saqué un sobresaliente en el examen al día siguiente. Ryan, en cambio, había empezado a desmoronarse. Llegó tarde a clase 2 días seguidos. Se perdió un examen de biología. Pasó la mayor parte del tiempo cabizbajo o mirando a Isla de reojo. Incluso sentado a su lado. Tenía los hombros rígidos y la mirada perdida. Los profesores se dieron cuenta. La clase también, pero nadie dijo nada en voz alta. A la hora del almuerzo volví a comer solo. No me importó. Estaba terminando un sándwich cuando alguien se acercó a mi escritorio y me puso una pequeña caja de cartón delante. Un bollo de crema pastelera. De la panadería que me gustaba. A la que llevaba a Ryan después de la escuela preparatoria. Miré hacia arriba. Noé estaba allí, con una mano en el bolsillo. Ofrenda de paz, dijo. No hay mensaje oculto, solo carbohidratos. Parpadeé. ¿Por qué? Porque parecías estar masticando aire. Abrí la caja. El pan aún estaba caliente. No sonreí, no le di las gracias. Pero me lo comí, y se marchó sin decir una palabra más. Más tarde esa semana, durante el periodo de autoestudio, una pregunta me dejó perplejo. La miré fijamente durante 10 minutos. Garabateé posibles pasos, los borré todos y luego aparté la hoja. Una nota doblada apareció en la esquina de mi escritorio. Ni siquiera levanté la vista. Su letra se me estaba haciendo familiar. Olvidaste dividir por el coeficiente en el paso 2. Miré hacia atrás. Noah estaba sentado a una fila de distancia, fingiendo leer. Las pequeñas cosas continuaron. Sostuvo la puerta de la biblioteca abierta sin hacer comentarios. Compartió las hojas de corrección que había hecho por diversión. Se rió suavemente cuando rompí un lápiz en medio de un cálculo y me ofreció uno mecánico sin decir palabra. No se quedó inmóvil, no presionó. Él simplemente existía, constante, y odiaba lo reconfortante que se volvía. El viernes llovió a cántaros. La mayoría de los estudiantes corrieron a la parada del autobús, agazapados bajo sus paraguas o mochilas. No había traído nada. Me quedé de pie bajo el borde del alero, con los brazos cruzados, intentando decidir si debía arriesgarme a correr. Entonces alguien me ofreció un paraguas azul marino oscuro a mi lado. Noah no dijo nada. Lo miré fijamente. No tienes que hacerlo, murmuré. Lo sé, esperó. Finalmente me puse bajo el paraguas. Caminamos en silencio.
con los zapatos chapoteando en los charcos, y la tormenta murmurando sobre nosotros como música de fondo. A mitad de camino a casa, finalmente le pregunté, ¿por qué sigues haciendo esto? ¿Haciendo qué? ¿Siendo amable? Se encogió de hombros. No creo que esté siendo amable. Creo que estoy compensando mi descuido. Aún así, quizás solo soy persistente, dijo, o quizás noté que nunca miras atrás cuando la gente se aleja. Mis pasos se ralentizaron. Te han dejado atrás demasiadas veces, añadió, con un tono más suave. Lo miré de verdad. Tenía el pelo húmedo cerca de las puntas. El cuello de su uniforme estaba ligeramente arrugado, pero su expresión era firme. No respondí. Al llegar a mi puerta, salí del paraguas. Me lo entregó. Quédatelo, dijo. Te lo devolveré. Claro, esa noche sequé el paraguas y lo puse cerca de la puerta. Aún no sabía qué significaba todo esto, pero de algo estaba segura. Por primera vez en semanas, no me sentía completamente sola. Era jueves cuando noté que Ryan me observaba de nuevo. No sutilmente, no como antes, cuando sus miradas se movían rápidamente y se desvanecían. Esta vez estaba cerca de la puerta de la escuela después de las clases vespertinas. Con la mirada fija en mí mientras caminaba junto a Noah. Noah no decía mucho. Como siempre, llevaba la mochila colgada perezosamente del hombro, las manos metidas en los bolsillos y la mirada al frente. Acababa de devolverle el paraguas, doblado con cuidado y aún húmedo por los bordes, y no había dicho ni una palabra al respecto. Caminamos como siempre, tranquilo, mesurado, pacífico, hasta que oí la voz de Ryan. ¿Así que ahora caminas a casa con él? Me detuve a medio paso. Noah también. Ryan dio un paso adelante, bloqueándonos el paso. Su expresión era aguda, pero había algo roto debajo, algo que se esforzaba por disimular. Me crucé de brazos. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Ryan rió en voz baja y amargamente. ¿De verdad haces esto solo para darme celos? Parpadeé, celoso. Su voz se alzó un poco. Vamos, Emily, es el hermano espiritual de Isla. Miré a Noah. Parecía un poco divertido, como si no pudiera creer que él también formara parte de este drama. Entonces miré a Ryan directamente a los ojos. No me interesa ponerle celos a nadie. Se burló. No tienes que fingir. No estoy fingiendo, dije con frialdad. Pero finjamos, solo por diversión. Que tienes razón. Digamos que intentaba ponerte celoso. ¿Importaría? Ryan apretó la mandíbula. Me acerqué y bajé la voz. No intento recuperar algo que ya le dieron a otra persona. No quiero sobras, Ryan. Ese golpe. Parpadeó como si le acabara de dar una bofetada. Estás siendo cruel, dijo en voz baja. No, respondí. Ya no soy tan tonta. Y entonces pasé junto a él. Noah me siguió sin decir palabra. Ryan no apareció a la mañana siguiente. Cuando llegó, tarde, con el pelo despeinado y la camisa por fuera del pantalón. No miró a nadie. Se desplomó en su asiento. Garabateó apuntes sin entusiasmo durante las clases y se estremeció cuando el profesor de matemáticas le hizo una pregunta directa. Ni siquiera miró a Isla. Esperaba que entrara en pánico, intentando llamar su atención de nuevo, pero permaneció extrañamente callada, cabizbaja, con los labios apretados en una línea nerviosa. Quizás se estaba dando cuenta de que no era tan irreemplazable como creía. O quizás simplemente encontró otro escenario donde actuar. Yo, en cambio, nunca me había sentido más centrada. Dejé de mirar mi teléfono entre clases. Dejé de escuchar su voz. Dejé de preocuparme por cualquier desastre que estuviera ocurriendo en su burbuja. Ahora tenía mi propia burbuja. Tranquila, estable y sorprendentemente cálida. Olía a tinta y a cuadernos nuevos. Sonaba como el rasgueo de un portaminas. Caminó 3 pasos detrás de mí y me dio unos bollitos de crema sin hacer comentarios. El lunes por la tarde, mientras caminaba a casa, Noah me habló de repente. ¿Alguna vez has pensado en terminar esa caminata al amanecer? Parpadeé. ¿Qué? El que nunca pudiste ir. Dijo, el plan cancelado. Sentí una ligera opresión en el pecho, pero no lo demostré. ¿Por qué? Dijiste que la juventud no era invaluable. Pensé que podríamos comprobar esa teoría. Resoplé. ¿Quieres ir de excursión? No quiero, aclaró. Genial, llevo 2 semanas seguidas pegado a los exámenes. Mi cerebro se está convirtiendo en sopa. Dudé, la última vez que me pidieron subir a una cima. Terminé en vergüenza pública, abandono y una cama de hospital fría. Debió haber sentido el silencio. No tienes que decir que sí, añadió. Pero creo que deberías ir. Aunque no vaya contigo. Lo miré. ¿Cuál es el truco? No hay truco. Solo cielo, tierra y quizás un termo con un buen té si me acuerdo de empacarlo. No respondí enseguida, pero al llegar a casa esa noche, me encontré rebuscando en el fondo de mi armario. La chaqueta gris de senderismo seguía allí, arrugada y usada. Lo sostuve un momento, mirando fijamente las tenues costuras verde azulado.
Luego lo dejé junto a la puerta. Nos conocimos justo antes del amanecer del sábado. Noah llegó 10 minutos antes, con un termo y 2 barras de granola. ¿Llevaste tu arrepentimiento?, preguntó. Lo dejaste en casa, respondí. El sendero era más empinado de lo que recordaba de las fotos que Ryan me enseñó una vez. Pero el aire era limpio, como el primer sorbo de agua después de días de amargura. No hablamos mucho, pero noté que aminoraba el paso cada vez que me quedaba atrás. Me ofrecía la mano en una cuesta difícil y esperaba en silencio cuando me detenía para recuperar el aliento. Llegamos a la cima justo cuando el horizonte empezaba a cambiar. Comenzó con un tenue resplandor azul, luego un intenso resplandor ámbar. El cielo se abrió como una herida que sana. Suave, lento y silencioso. Noé se sentó en una roca plana y abrió el termo. Sirvió 2 tazas de té, cuyo vapor se elevaba como susurros. No me senté de inmediato. Me quedé cerca del borde, con los brazos cruzados y el corazón extrañamente lleno. Esta vez nadie canceló, nadie eligió a nadie más. Nadie tomó fotos para llamar la atención ni filtró la vista para publicarla después. Fue simplemente real. Noah me entregó la taza. ¿Aún crees que la juventud no tiene precio?, preguntó, bebiendo de la suya. Creo que es cara, dije. Cuesta tiempo, dolor, confianza, cordura, y tal vez. Miré al sol naciente. Algunas partes valen la pena. Sonrió. Tomé un sorbo de té. Sabía a jazmín, cálido e inesperadamente relajante. Dejé que el silencio se prolongara. Finalmente me senté a su lado. No se movió. Acabábamos de ver cómo salía el sol. Los pájaros volaban en círculos bajo nosotros. El viento me tiraba suavemente de las mangas. No llegué hasta aquí la última vez, dije en voz baja. Esperé toda la noche pensando que quizá todavía le importaba. Noah no me miró. Y ahora, no sé, dije con sinceridad, pero ya no me siento pesado. Él asintió. ¿Quieres gritar algo dramático?, preguntó. ¿Como en las películas? Sonreí con suficiencia. Ya lo hice en clase. No ayudó. Se rió entre dientes. Dejé la taza y me tapeé con acento agudo la boca con las manos. Amy va a arrasar en el examen. Grité. Mi voz resonó en la cima de la montaña. Parpadeó. Amy. Reflejo. Me reí. Pero ya sabes a qué me refería. Se puso de pie y repitió lo mismo. Emily va a arrasar en el examen. Nos reímos las dos. De esas que empiezan en el pecho y te sacan todos los pedazos rotos. No lo dije en voz alta. Pero algo dentro de mí cambió ese día. No se arregló. No había sanado, solo estaba más ligero. Y eso fue suficiente. Lo primero que noté después de la caminata no fue el dolor en las piernas. Aunque me acompañó durante días, fue la tranquilidad que había adquirido mi mente. Se acabaron ¿qué es? Se acabaron las repeticiones mentales de las peleas en el pasillo. Las lágrimas de Isla y las disculpas vacías de Ryan. Solo concéntrate. Simplemente calma. Por primera vez en meses. Tenía un espacio en mi cabeza que solo me pertenecía. La escuela se sentía diferente cuando volví el lunes. No porque algo hubiera cambiado externamente. El timbre seguía sonando a las 8:20 de la mañana. Los profesores seguían garabateando ecuaciones en las pizarras y los estudiantes seguían susurrando sobre las clasificaciones de los exámenes como si les fuera la vida en ello. Pero yo cambié. Dejé de buscar la cara de Ryan entre la multitud. Dejé de estremecerme cuando Isla se reía demasiado fuerte. Dejé de preocuparme cuando mis compañeros me miraban como si fuera una advertencia envuelta en silencio. Tomé mi bolígrafo, abrí mi cuaderno y empecé a subir, marca a marca. Al principio, nadie se dio cuenta. Luego llegó el primer examen simulado. Obtuve 42 puntos más que en mi intento anterior. Mi nombre, ausente durante mucho tiempo de la lista de los 10 mejores, reapareció en cuarto lugar. La gente parpadeó, volvieron a mirar, susurraron. Para la semana siguiente llegué al segundo puesto. Para la tercera, ya me mantenía firme en la cima. Y no me sentía ansioso por ello. Yo tampoco me sentía orgullosa. No como Isla cuando presumía de sus notas con humildes frases presumidas. Se sentía firme, sólida, como si por fin estuviera recuperando algo que había perdido sin darme cuenta. Ryan, en cambio, se estaba desmoronando. Dejó de levantar la mano en clase. Su cabello se volvía más despeinado cada día. Llegaba tarde, se escabullía en su asiento y miraba fijamente su libro de texto. Como si las palabras estuvieran escritas en un idioma que ya no entendía. El profesor dejó de llamarlo. La clase dejó de esperar que él liderara. Incluso Isla, quien antes era el epicentro de la atención, empezó a decaer. Su pastel dejó de aparecer en los pupitres. Su sonrisa se apagó. Seguía sentada junto a Ryan. Seguía inclinándose para susurrar durante los descansos. Pero él no respondió, y sin su atención, ella empezó a perder a su público. Un miércoles lluvioso, justo después de la última clase.
Recogí mis cosas lentamente mientras el aula se vaciaba a mi alrededor. Fue entonces cuando Ryan se acercó. No levanté la vista, simplemente cerré la cremallera de mi estuche y lo metí en mi bolso. Emily, dijo, me puse de pie, colgándome la mochila al hombro. No deberías estar aquí, solo. Extraño hablar contigo. Me giré entonces y lo miré a los ojos. Ya no había ferocidad en ellos. Solo una especie de desesperación. La que surge cuando uno finalmente se da cuenta de lo que tiró. Dijiste que éramos constantes, añadió. Recuerda, lo hice. Recordé cada llamada nocturna, cada nota pasada en clase, cada sonrisa en la puerta del colegio. Pero esos recuerdos ya no eran anclas. Eran madera a la deriva. Y ya no quería ahogarme. Tú tomaste tu decisión, dije en voz baja. No soy tu plan B. Su expresión se quebró. No quise perderte. Incliné la cabeza. Pero tú sí. Dio un paso adelante. Si pudiéramos volver atrás. Di un paso atrás. No hay vuelta atrás. Y entonces pasé junto a él. No me siguió. Noah me esperaba en la puerta de la escuela. Como siempre. No dijo nada cuando me acerqué a él. No me preguntó qué había pasado. Simplemente me ofreció un caramelo de limón. Mi tipo favorito. Y me siguió el ritmo mientras caminábamos a casa. Ese se convirtió en nuestro ritmo. Sin grandes gestos. Nada de declaraciones repentinas. Solo una constancia silenciosa. Dejó tarjetas en mi escritorio durante el recreo de la mañana. Todo escrito a mano. Con códigos de colores y títulos como La guerra de Emily contra la química orgánica. Me acompañó a casa en silencio cuando lo necesitaba y me contaba chistes tontos de matemáticas cuando parecía demasiado cansada para pensar. Nunca mencionó a Ryan. Nunca mencionó a Isla. Nunca mencionó el pasado. Solo existía en el presente. En él, estás haciendo unas miradas geniales, y los garabatos, tienes esto, en el borde de mi cuaderno. Una tarde, después de un examen simulado particularmente difícil, encontré una nota adhesiva en mi escritorio. Hoy no puedes dudar de ti mismo. Firmado, alguien con mejor letras y una visión un poco mejor. Me reí a carcajadas, de verdad, sin poder contenerme. Cara. Mi compañera de escritorio. Se giró con los ojos como platos. ¿Te acabas de reír? No me reí, dije. Pero seguía sonriendo. Se inclinó, sonriendo. Eso fue una risita. Me guardé la nota en el bolsillo. En la siguiente ronda de clasificación. Quedé primero. Ryan no llegó al top 50. Cuando se publicaron los resultados en la pizarra, ya nadie hablaba de mí. Simplemente se quedaban mirando, como si por fin vieran lo que había estado ahí desde el principio. Y miraban a Ryan, no con admiración, sino con compasión. Ahora parecía más pequeño, derrotado. Isla estaba a su lado, con expresión vacía. No me felicitó, no sonrió, pero tampoco lloró. Quizás la función por fin había terminado. Después de la sala de estudio de la tarde, Noah y yo nos quedamos bajo el toldo cerca de la puerta. La lluvia había vuelto, suave y constante. Me miró. ¿Quieres salir corriendo o fingir que somos impermeables? Sonreí con suficiencia. ¿Finges? Creía que eras de titanio. Aluminio, quizá, dijo, todavía denso bajo presión. Resoplé. No corrimos, simplemente caminamos despacio y empapados. En la esquina, de repente, dijo, ¿estás sonriendo más? Lo miré, no a mí, añadió rápidamente, solo, en general, no lo negué, antes pensaba que la paz era aburrida. Dije, esperó, pero en realidad es bastante hermoso. Asintió, te lo dije, el silencio está infravalorado. Al llegar a mi puerta, me volví hacia él, gracias, ¿por qué? Por no tratarme como si fuera frágil. Ladeó la cabeza como si quisiera decir algo más, pero en lugar de eso, me ofreció otro caramelo de limón. Lo acepté, y por una vez, no sentí que me faltara nada. Faltaban 3 meses para el examen de admisión a la universidad. Se notaba en el aire. La tensión que vibraba bajo cada luz fluorescente. La forma en que incluso los payasos de la clase susurraban fórmulas. La forma en que la gente miraba sus resultados de práctica como si su futuro dependiera de aprobar o suspender un solo examen de prueba. Porque, en cierto modo, así fue. Entré a la sala de exámenes para el tercer simulacro sintiéndome listo. No demasiado confiado, simplemente con claridad, como si mi mente hubiera dejado de ser un campo de batalla y se hubiera convertido en un tranquilo espacio de trabajo. Respiré hondo mientras el supervisor me entregaba la hoja de respuestas. Concéntrate, me dije, solo tú y el periódico. Pasaron 3 horas en silencio. Al salir, tenía los dedos manchados de tinta y me dolía la espalda. Pero me sentí tranquila. Noah me esperaba cerca de la máquina expendedora. ¿Qué tal?, preguntó, extendiendo una caja de jugo de uva. Lo acepté sin dudarlo. Mejor de lo esperado. Sonrió. Te lo dije, la caminata te reajustó las neuronas. Lo miré. ¿Ese es tu diagnóstico profesional?
Totalmente, dijo. Una cumbre equivale a 5 puntos de CI. Me reí suavemente. Pero era real. 2 días después salieron los resultados. Fui el primero, no solo de la clase, sino de todo el curso. Cuando vi mi nombre en la parte superior del pizarrón, no me sentí abrumado ni sorprendido. Me sentí firme, como si el suelo bajo mis pies finalmente hubiera dejado de moverse. Cara se acercó, agarrando su sábana. Emily, lo lograste, asentí. Gracias. Detrás de ella vi a Ryan. Solo junto a la ventana. Ni siquiera había llegado al top 50. Esa misma tarde, mientras dejaba una tarea, oí algo en la sala de profesores. 2 profesores hablaban en voz baja tras la puerta entreabierta. No presentó cargos. Menos mal, habría sido un desastre para la chica Bennett. Aún así, es raro. Pensé que sus padres al menos presentarían una queja formal. Al parecer, alguien intervino. Carter habló con la administración sobre mantener el secreto. Me congelé. Carter, Ryan. Así que eso era lo que había querido decir en el hospital. Como dijo, ya les había hablado, como si me estuviera haciendo un favor. No me había protegido. Él había protegido a Isla. Incluso cuando estaba inconsciente y magullada. Él controlaba la narrativa, asegurándose de que Isla siguiera siendo la chica dorada mientras yo guardaba silencio. Se me revolvió el estómago. No lo saqué a relucir de inmediato. No me enfrenté a Ryan furiosa. No lo reprendí delante de todos. Porque ya no lo necesitaba. Papá, le dije a Noah. Estábamos sentados en las escaleras de atrás después de la clase de refuerzo. Compartiendo un paquete de galletas picantes. Me escuchó en silencio mientras le explicaba lo que había oído. Cuando terminé, se recostó y se metió una galleta en la boca. ¿Quieres que le tire una pelota de baloncesto a la cabeza? Preguntó con cara seria. Me reí demasiado fuerte y me atraganté con el agua. No, dije entre toses. Aunque la idea es tentadora. Inclinó la cabeza. ¿Estás bien? Dije, sorprendiéndome. ¿Cómo estaba? No estoy enojado, no estoy roto, simplemente estoy acabado. Admito que solía pasarme el tiempo reaccionando a la gente. Como si todo mi estado emocional fuera una reacción en cadena desencadenada por Ryan. Isla o quien quiera que decidiera cómo debía sentirme ese día. Y ahora, lo decido. Dije simplemente. Ya no pueden alquilar espacio en mi cabeza. Noah asintió como si hubiera estado esperando oír eso. Luego, tras una pausa, extendió una pequeña tarjeta. Recompensa, dijo. Solo para personas emocionalmente maduras. Le di la vuelta. Pan, Emily es la reina de la claridad. Y aquí está la fórmula de física que siempre olvidas. Resoplé. Eres un fastidio. De nada. En las semanas siguientes, cogí un impulso sin precedentes. Estudié con concentración. Reí cuando me apetecía y lloré a veces cuando no. Pero solo en privado y solo cuando pasaba como una tormenta inofensiva. Noah se mantuvo callado y constante. No intentó ser el centro de mi mundo. Simplemente me recordó que tenía uno. Un mundo que no giraba en torno a la traición, la atención ni los aplausos. Un mundo donde la paz no era aburrida. Me lo gané, y me lo ganaba página a página. Una noche, mientras recogíamos después de estudiar por mi cuenta, me dio una hoja doblada. Un nuevo set de prueba. Dijo. Lo hice yo mismo. Eres un friki. Se necesita uno para volver a casa caminando con uno todos los días. Replicó. Sonreí, guardándolo en mi bolso. Afuera. El cielo era de un morado intenso, con vetas naranjas que se desvanecían. Noah me miró al pasar por la intersección que conocíamos, sin llevar nada pesado. Me preguntó, lo pensé. No, dije con sinceridad. Él sonrió. Bien, dijo, ahora caminas más erguido. El restaurante que alquilamos para la cena de fin de curso era ruidoso. Demasiado ruidoso. Las risas rebotaban en las paredes. Los palillos chocaban contra los tazones. Y alguien ya había derramado refresco sobre el plano de asientos, borrando la mitad de los nombres. Pero a pesar del caos, me sentía extrañamente quieto. Los exámenes de prueba habían quedado atrás. Se habían presentado las solicitudes de admisión a la universidad. Nuestro futuro avanzaba con paso firme. En silencio, seguro, mi antigua versión habría buscado a Ryan en la habitación desde el momento en que entré. No, busqué el asiento vacío más alejado de él. Emily, el coche me hizo señas para que me acercara. Siéntate aquí, a mi lado. Perfecto. Ryan estaba sentado 3 mesas más allá, al lado de Isla. Vestía de rosa pastel, con el pelo ligeramente rizado y las manos agitadas nerviosamente con cada movimiento de él. Podía ver la tensión en su sonrisa, la forma en que se inclinaba hacia él con demasiada frecuencia, con demasiada desesperación, pero su postura era extraña. Desprendido, sus ojos seguían vagando, y una vez que los vi, se posaron en mí. La cena empezó con una charla informal y platos de comida chisporroteante.
Los compañeros chocaron sus vasos de jugo. Se tomaron selfies y se lanzaron bromas internas como si fueran confeti. Los profesores, sentados en la mesa principal, sonreían educadamente mientras intentaban evitar que los chicos pidieran demasiado pollo frito. Me concentré en mi plato, hasta que oí que alguien se levantaba. Oye, dijo Ryan levantando su copa. ¿Puedo decir algo rápido? La risa se apagó. Todas las miradas se posaron en él. Se aclaró la garganta. Solo quería felicitarnos a todos. Superamos los exámenes de práctica. No fue fácil. Se oyeron unos aplausos tibios. Sonrió nervioso y luego me miró fijamente. Quiero decir algo más. Ay, no. Conocía esa mirada, ese tono ensayado, esa expresión de héroe trágico. Estaba a punto de armar un escándalo. Le debo una disculpa a alguien. Continuó, ahora con voz más alta. Alguien a quien decepcioné, no una, sino demasiadas veces. La sala se tensó. Mi palillo se quedó quieto. Ella era mi mejor amiga. Continuó, la persona que siempre creyó en mí. Y no me di cuenta de lo que tenía hasta que lo arruiné. Se oyeron susurros por toda la mesa. Ryan respiró hondo. Emily, lo siento, por todo. Ahora todos los ojos se volvieron hacia mí. Mi corazón no latía con fuerza. Mis manos no temblaban. Simplemente me sentía cansado. Luego añadió en voz baja. ¿Podemos intentarlo de nuevo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso Isla se quedó paralizada, con los labios entreabiertos y la mano a medio camino hacia su copa. Me puse de pie lentamente. Todos los ojos lo observaban. Incluso el profesor se detuvo a medio bocado. Miré a Ryan. Realmente lo miré. El chico que una vez conocí. Todo confianza y encanto. Ahora estaba vacío ante mí. Buscaba no amor, sino redención, atención. Y no lo iba a encontrar aquí. Levanté mi copa con calma. Felicidades a todos, dije con voz clara. Y gracias. Luego volví a mirar a Ryan. Pero no, ahora añadí más suave. La versión de mí que te amaba ya no existe. Se oyeron jadeos. A alguien se le cayó un tenedor. Isla se levantó de golpe. Tiró la silla hacia atrás y salió disparada del restaurante. Ryan se quedó paralizado, con el vaso aún en alto, parpadeando como si no me hubiera oído escribir. Hice una reverencia cortés al grupo. Dejé la servilleta y me fui. El aire afuera era fresco. Tranquilo. Unos cuantos estudiantes estaban cerca, fingiendo torpemente no susurrar sobre lo que acababa de suceder. Pero no me importó, porque justo al otro lado de la calle, bajo el resplandor ámbar de una farola parpadeante, estaba él, Moa, apoyado en el poste, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en mí. Como si hubiera estado esperando todo el tiempo. No preguntó qué había pasado. No sonrió con sorna, ni hizo ningún comentario, ni dijo, te lo dije. Se apartó del poste y caminó hacia mí. ¿Comiste lo suficiente?, preguntó. Negué con la cabeza. No. ¿Quieres fideos? Sí, asintió y extendió la mano. Parpadeé. Nada de discursos, dijo, solo equilibrio. Deslicé mi mano en la suya. Y por una vez, no sentí el peso de todo lo que había perdido. Solo la calidez de lo que finalmente había encontrado. Los resultados se publicaron exactamente a las 7 de la mañana. Los estudiantes invadieron el portal en línea como abejas al amanecer, con el sueño aún en los ojos y la oración en los labios. Mi teléfono vibró repetidamente con actualizaciones de los chats grupales, pero no abrí ninguno. Me quedé de pie junto a la ventana, con la tenue luz de la mañana calentándome los dedos mientras ingresaba mi credencial de estudiante. La pantalla cargó lenta y deliberadamente, como si supiera que este momento necesitaba suspense. Y entonces, Emily Song, puesto 7, admitida. No grité, no lloré, simplemente exhalé, como si el peso de 3 años, no, 5, finalmente se hubiera levantado de mi pecho. En la escuela, las felicitaciones llegaban de todas partes. Los estudiantes se agrupaban, abrazándose, riendo, comparando calificaciones. Los profesores les daban palmaditas en la espalda. Los padres entregaban ramos de flores por la puerta principal. Me quedé junto a mi casillero, recuperando mis libros de texto por última vez. Fue entonces cuando lo vi. Una hoja de papel doblada, metida en un lateral, escrita a mano y sin sellar, sin nombre, pero reconocí la letra al instante. De Ryan. No lo dudé, lo abrí lentamente. Emily, sé que no me debes nada. Ni una respuesta, ni una mirada, ni siquiera el tiempo que me toma leer esto. Pero quería escribir de todos modos. Siempre pensé que nunca te dejaría. Lo probé demasiadas veces, estaba equivocado. Y ahora sé lo que me costó. No pido nada, solo quería decir, tenías razón en irte, Ryan. Me quedé mirándolo un buen rato. Sin disculpas, sin excusas, sin drama, solo las palabras, simple, hueco,
como si todo entre nosotros se hubiera reducido a unas pocas líneas de arrepentimiento. Doblé la carta, me di la vuelta y caminé hacia el contenedor de reciclaje. Y la tiré sin mirar atrás. Afuera, Noah estaba apoyado contra el muro del patio, con 2 lates de matcha helados en la mano. Me ofreció uno cuando me acerqué. Ni siquiera te gusta el matcha, dije sonriendo. No me impide comprártelo, respondió. Bajamos juntos las escaleras de la escuela, uno al lado del otro. Como siempre, el aire olía a hierba recién cortada y a finales tranquilos. Había un pequeño parque a 5 cuadras, el de las bancas torcidas y los campos de flores silvestres que nadie cuidaba. Nos sentamos allí con nuestros uniformes por última vez, bebiendo tranquilamente bajo la sombra de un jacarandá. Vi a un par de pájaros saltar entre las ramas sobre nosotros. ¿Conseguiste lo que querías?, preguntó Noah finalmente. Lo pensé. No, dije. Al principio no. Lo miré de reojo, pero quizá conseguí lo que necesitaba. Él asintió. Nos quedamos en silencio un rato. Luego volví a hablar, esta vez en voz más baja. Lo amaba, ¿sabes, Ryan? Lo sé, incluso cuando empezó a alejarse de mí. Dije, seguía creyendo que encontraría el camino de regreso. Noah no me interrumpió, y cuando no lo hizo, continué. Pensé que significaba que no era suficiente. Siempre fuiste suficiente, dijo en voz baja. Simplemente no sabía qué hacer con alguien como tú. Tragué saliva. ¿Crees que esa versión de mí, la que esperó, la que perdonó, la que suplicó, era débil? No, dijo al instante. Creo que era fuerte por sobrevivir a lo que hizo. Y más fuerte aún por no amargarse. Eso me hizo un nudo en la garganta. Te quedaste, susurré. Nunca prometí que lo haría. Respondió, pero me quedé de todos modos. El sol se ocultaba, tiñendo de oro el campo. A lo lejos, los niños chillaban en el patio de recreo, sin que los exámenes, el amor ni el arrepentimiento les impidieran disfrutar de su alegría. Miré la hierba entre mis zapatillas. Solía pensar que la juventud lo era todo. Decía, que se suponía que era mágica, que si no me enamoraba, me rompían el corazón o vivía como una película. La estaba desperdiciando. Recurrí a él, pero la juventud me costó cosas que ni siquiera sabía que estaba perdiendo. Él me devolvió la mirada, sin inmutarse, mi voz, mi autoestima, mi paz. ¿Y ahora?, preguntó. Creo que finalmente lo pagué todo, dije exhalando. ¿Y qué obtuviste a cambio? No respondí de inmediato. En cambio, metí la mano en mi bolso. Saqué un bolígrafo y, en el reverso de mi examen de prueba, escribí 2 palabras con trazos limpios y gruesos. Yo de vuelta. Noé lo leyó, sonrió, luego sacó su propio bolígrafo y garabateó algo debajo. Miré, y yo también. Parpadeé. Reí suavemente. Luego me recosté en el banco, con la mirada al cielo y el corazón finalmente en calma. No me marché de la juventud con fuegos artificiales ni grandes victorias. No conseguí al chico con el que pensé casarme, ni la historia de amor que imaginé a los 16. Pero me marché entera, y por primera vez en años supe quién era. Eso fue suficiente, eso fue todo. Fin.